Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este color amazónico. Desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes. Analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia. El programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Buenos días, estamos iniciando ya esta mesa de trabajo para la información. Saludos en nombre de Gonzalo Rosero, soy Francisco Rocha y ya están con nosotros el señor economista Hugo Villacrés y el señor licenciado Rodrigo Gómez de la Torre, presidente del Consejo de Cámaras, pero sobre todo un empresario y agricultor, como suele, ganadero especialmente, ¿no? El sector al que él representa, y ahora preside también el Consejo de Cámaras. Y bienvenidos a los dos. El día de ayer se firma un pacto, pero los empresarios ausentes, después de más de 100 días, o por lo menos 100 de haberse iniciado el diálogo, y la sociedad recibió bien esta apertura del diálogo y estas conversaciones, pero claro, al final del diálogo no es que hay que dar la razón a todo lo que han debido a pedir, pero en algo se tienen que haber puesto de acuerdo y parecería que en lo que están de acuerdo es en que hay que seguir dialogando. Pero esto que puede ser un programa económico para unos, unas medidas económicas para recuperar 1.700 millones de dólares para otros, deja un sinsabor a estas alturas. Pero en medio de todo esto hay una discusión. Las salvaguardias se reemplazan con aranceles. Se preguntaba, entiendo que Gonzalo, o 10 centavos por unidad van a hacer que, ¿por unidad de qué? El presidente ayer hablaba de que no es por kilo, que es por tonelada, y se refería a la harina y al ejemplo puesto por los empresarios sobre el pan. Y entonces veamos, primero, antes de ir, el presidente dijo esto en el marco de la firma. Es el uno, Diego. Nosotros debemos pensar que somos parte de un país, no en mi negocio particular, no en mi cámara particular, no en mi ingreso particular. Consideremos siempre que conformamos un solo y grande país. Lo digo porque ayer observé que en un periódico del país se había publicado un anuncio casi desesperado de la gente que hace panadería, indicando que van a tener que subir el precio del pan por la tasa esta de 10 centavos por revisión. Y me asombra que lo hayan hecho de esa forma, en primer lugar porque no lo vamos a permitir, en segundo lugar porque no tiene ninguna razón, porque los 10 centavos son una tasa por tonelada métrica de trigo. ¿Saben ustedes lo que eso representa en la incidencia del costo de cada pan? Nada, una cosa infinitesimal. Hagan ustedes la división de la tonelada de trigo para los 10 centavos o de los 10 centavos para la tonelada del trigo. Eso les daría el costo del kilo, y ustedes saben que con un kilo se produce bastante más de un pan. Y se van a dar cuenta que da 0.00001 centavo. Entonces no hay derecho a que no se piense en el país. Y por favor, señores de la prensa, por favor, ser más acuciosos con respecto a la verdad, ser más acuciosos con respecto a la información que se da, para evitar que se produzcan distorsiones que hacen daño al país. Por eso hablo de pensar en el país. Cada quien tiene que hacer lo suyo. El gobierno hace lo suyo, el panadero hace lo suyo y el periodista también hace lo suyo. Bueno, parece que incluso el tema con los medios y encontrar nuevamente en los medios los enemigos de lo que hacen los
los que ejercen el poder político encuentran nuevas áreas de expresión. Víctor Hugo, bienvenido, buenos días. ¿Se puede hacer una primera apreciación de esto que dice el presidente? Hay que ir pensando en el país, y yo aumentaría ahí, pensando en el país que nos han dejado los que administraron los 10 años. Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Francisco? Buenos días, Rodrigo. Un saludo a la gente que nos escucha a través de Radio Democracia. Bueno, hay que pensar cuál es el rol del Estado en la economía. Y desde esa perspectiva, el rol del Estado es el planificador social y, por tanto, va a buscar el beneficio social, el beneficio de las mayorías. No hay medidas económicas neutras. Toda medida económica, toda acción dentro de la economía que uno tome va a generar ganadores y perdedores. En el fin del día, lo que debe hacer el planificador social, el hacedor de política pública, es conseguir que el número de beneficiados sea mayor que el número de perjudicados. Entonces, en ese contexto hay que analizar todo tipo de medida económica que se pueda tomar y obviamente después pueden entrar criterios que tengan que ver ya con ideologías, pero lo primero es basarse en qué tipo de medidas tomo como beneficio para la sociedad en su conjunto. Y ahí, claro, uno entra a verificar algunos temas, por ejemplo, el tema de los 10 centavos, que de hecho se lo ha alineado mucho al tema de la evasión tributaria, al tema de las importaciones y el fraude que hay en las importaciones cuando se anuncia un precio de importación que está subvalorado con respecto al precio real de compra en el extranjero y más aún con respecto al precio de venta en el país. Hay productos que se adquieren en el extranjero supuestamente en 20, 30 dólares y se venden en $1,200 en el país. Y hay casos comprobados. Entonces, así como hay buenos importadores, gente que hace las cosas decentemente, también hay gente que busca los mecanismos para evadir los controles tributarios y entonces el hacedor de política pública tiene que tomar algunas medidas para evitar que estas distorsiones generen problemas dentro de la economía. Víctor Hugo, local. pero lo que acaba de afirmar, dicen, el gobierno sostiene que hay 2.000 millones de evasión y que tienen identificados, y tú dices también, se ha identificado, ¿y por qué no están presos? ¿Y por qué no los han cobrado? Si ganan un sueldo para eso, y todo ahora que necesitan 10 centavos más por unidad para poder luchar contra el contrabando, que vamos a gastarnos en la lucha contra el contrabando. Algo de eso debemos entender. A ver, dos temas. El primero, yo creo que hay un proceso jurídico una vez que uno establece que existe responsabilidad sobre alguna de las empresas. Obviamente ahí hay un espacio de defensa que pueden tener las empresas. Creo que lo que tiene que ver con importaciones es diferente al tema de evasión tributaria. En el tema de evasión tributaria hay sobre todo grandes grupos. Los 2.000 millones no es de importaciones, ¿no? Yo creería que hace referencia a todo el tema y yo he llegado a escuchar hasta alrededor de 2.700 millones. Hay un cálculo de la CEPAL que después lo reafirma el Banco Interamericano de Desarrollo. Habla de que en América Latina y el Caribe más o menos se va del 7% del PIB. No quiero decir que mal de muchos, consuelo de tontos, sino que hay que buscar los mecanismos, y lo habíamos hablado aquí en Radio Democracia en alguna entrevista anterior, que esa es una buena herramienta, no para subir impuestos, sino para generar mayor recaudación a partir de lo que en efecto debería recaudarse. Entonces ahí no solamente está el tema de los 10 centavos, hay algunas otras herramientas que se pueden usar, el tema de precios de transferencia, se podría usar un anexo que te ayude a determinar el margen de intermediación que están teniendo los importadores. Regular eso también. No regular, que tú declares, un anexo transaccional, que tú declares cuál es el margen de intermediación que tienes. ¿Por qué? Porque van a saltar ciertos temas fácilmente en una base de datos que puede manejar el Servicio de Rentas Internas y vas a llegar al centro de dónde están los problemas. Entonces, a mí me parece que es un elemento fundamental, me parece que es importante. Creo que en esos 2.700 millones hay muchas cosas por hacer. Una parte es esta parte de la reforma para que sea mucho más ágil el proceso legal, tal vez para justamente lo que usted decía, Francisco, para poder en menor tiempo recaudar. Y después los 10 centavos creo que es una medida de corto plazo, una medida que tiene que ser analizada a fondo en su aplicación.
algo se ha dicho ya de que va a ser por toneladas, pero bueno, esto en presidente temas como dice, harina, ¿no? ¿qué pasa Claro. si lo que se importa ¿Qué son, pasa por con lo ejemplo, plástico? o ¿Qué pasa etiquetas? con- exacto. Entonces, ahí cómo se miden los 10 centavos. Yo creo que hay que transparentar un poco más de ese tipo de cosas para tranquilidad, en esencia, de estos sectores que también forman parte de la economía, son los sectores del comercio, los importadores. Gracias. Acabo de saludar, así desde afuera, a Fernando Villavicencio, quien con detector, que se llama grillete, ¿no? En pie, para no decir en mano, nos acaba de hacer una visita, le enviamos un abrazo solidario, entendemos que ya podremos conversar con Fernando el día lunes, dice, ¿no? El día lunes estará con Gonzalo Rosero, Fernando Villavicencio. Rodrigo, bueno, planteado así y visto ya por el economista Villacrés, uno dice, a ver, entonces, no es que hay interpretaciones malas, no hay explicaciones. No nos han aclarado todo. Ustedes en los diálogos han tenido ya una aclaración. Esto que se firmó ayer era lo que conversaron. Rodrigo, bienvenido, buenos días. Buenos días, Hugo, buenos días, Francisco, buenos días a todos, Radio Escuchas. Y bueno, primeramente me sumo a la solidaridad con Fernando, porque si por denunciar la corrupción estás con grillete, otros que han estado vinculados con la corrupción parece que están de vacaciones, no tiene mayor sentido. Con respecto al tema de lo sucedido el día de ayer, yo creo que, bueno, el presidente tiene derecho a tomar sus decisiones como las considere y creo que habrá que respetárselas. De los 100 días de diálogo se plantearon un sinnúmero de medidas y un sinnúmero de planteamientos, no solamente hacia el contrabando. De hecho, el tema contrabando fue uno de los temas que menos se trató. Sí se trató el tema de aminorar, controlar y comprometerse el tema de la elusión tributaria. Y yo creo que es importante manejar los dos conceptos. Un tema es la evasión tributaria, es la gente que está tributando y trata de esconder. El tema del que importa y declara con diferente precio. Y un tema completamente distinto es el tema del contrabando. ¿Y por qué lo digo contrabando? Porque el contrabandista per se no está en ninguna base de datos, no está eludiendo impuestos porque ni siquiera los considera. Él está entrando directamente por la izquierda, como se diría históricamente, y está metiendo producto al país de manera irregular, de manera ilegal. Entonces, si vamos a luchar contra el contrabando, incrementando costos y tasas a quienes están de alguna manera tributando, o sea, los legales. A los legales, lo que estamos haciendo es incrementando las distorsiones a los que están queriendo hacer bien las cosas y de manera indirecta estamos favoreciendo a los que vienen haciendo mal las cosas. Eso en concepto primeramente. Cuando revisamos el tema de las medidas económicas, y vamos a hacer una abstracción de la prensa, porque esta confrontación histórica con la prensa no ha tenido sentido por 10 años. El caso de Fernando Villavicencio es un caso ejemplificador de que por denunciar la corrupción a través de medios digitales está con problemas legales. Pero más bien vámonos a las declaraciones. Le hemos escuchado minutos atrás al presidente de la República hablarnos de trigo, que es una materia prima, y hablar de 10 centavos por tonelada. Sin embargo, Mauro Andino, por otro lado, nos explica claramente la medida, pero no nos habla de tonelada, nos habla de kilogramo. Y cuando escarbamos un poco más, nos hablan de que vamos a tener sobre la unidad mínima el cálculo, y la unidad mínima es gramo. Ok, pues ya estamos todavía dentro de las unidades, kilos, toneladas y gramos. No será 10 centavos por gramo. Cuando ya llegamos a analizar el tema de los 10 centavos por gramo, primeramente vemos la primera distorsión. ¿Vamos a gravar a materias primas? Caso del trigo, caso de la soya, caso del maíz, son materias primas. Si vamos a gravar a materias primas, lo que vamos a hacer es encarecer más la producción nacional. Por más que sea 0.0000, los ceros que queramos, uno, pero es encarecer más la producción nacional. Por otro lado, cuando revisamos los ejemplos que nos dan, zapatos deportivos, un par, precio de importación $21,82. Y aquí a zapatos
lo bajamos a peso, 425 gramos. Y nos hablan de una unidad de control que determinará la autoridad. Esta unidad de control es uno de los grandes misterios cuánticos que tiene la fórmula. Luego seguimos que esto representa una tasa de 0,43. Pero cuando hablamos de zapatos, corbatas, celulares, y hablamos de que son unidades físicas, ¿qué pasa con el tema gramaje? Me imagino que un zapato deportivo de la marca 1 tendrá un diferente gramaje que el zapato deportivo de la marca 2 o del estilo. Hoy por hoy, en materia de deportes, hay un sinnúmero de zapatos que para el que trota, para el que camina, para el que juega fútbol, para el que juega básquet. Entonces, yo creo que no hay claridad en la fórmula y es muy difícil hacer una opinión cuando ni siquiera dentro del gobierno recibimos el mismo mensaje. La primera versión de la Presidencia de la República fue primeramente una tasa arancelaria en la cual unos nos hablan de 357 productos, más o menos, 375. Por otro lado, nos hablan de 200 productos. ¿Será esta división? 375, 201 por peso y 175 yo por... Yo pediría más bien, ¿por qué no aprendemos de la experiencia? Dicen que la experiencia crea ciencia. ¿Qué pasó con el efecto de las salvaguardas? El efecto de las salvaguardas, y lo hemos dicho en estos micrófonos y en muchos medios, favorecieron considerablemente el comercio y el desarrollo comercial de las ciudades fronterizas fuera del Ecuador y afectaron profundamente las ciudades fronterizas del Ecuador, porque la gente quiere proteger su bolsillo. Hay una situación económica de crisis. ¿Qué pasó con Tulcán? Tulcán tenía colas de kilómetros de carros pasando a Ipiales. En Ipiales más del 20% de los nuevos negocios fueron creados por ecuatorianos. Medio se corrigió cuando Colombia incrementó el IVA al 19%. Pero lo que nosotros necesitamos hacer como país es corregir las distorsiones internas, no profundizar en cómo abonar a las distorsiones internas que complican más la economía. Víctor Hugo, entonces, a ver, esta medida necesita una explicación. ¿Esto tendrá que ir a un proyecto de ley o simplemente se lo puede hacer vía regulaciones de los ministerios o de los organismos pertinentes? ¿Tiene que ir las tasas, solo se las toma en el consejo que suelen reunirse o cómo van a hacer? Bueno, entiendo yo que no podría ser un decreto ejecutivo, sino que más bien tendría que pasar por un proyecto de ley en donde se incluirían una serie de herramientas. Entendería yo que funcionaría así. Hay que aclarar dentro de la herramienta todas estas dudas que saltan en efecto, estas dudas de cuál es la unidad de medida que se va a utilizar, si en todo se va a utilizar la misma unidad de medida o si en otros temas aplica la unidad del producto importado, en qué condiciones lo uno, en qué condiciones lo otro, sobre todo para generar tranquilidad, que creo que es importante en el sector importador serio, porque sí hay que diferenciar el contrabando como un delito, y el delito tiene que ser perseguido y castigado. Ahí no puede haber una situación de aguantar ese tipo de cosas. Pero en lo que tiene que ser evasión tributaria, elusión tributaria, yo sí creo que ahí se deben encontrar los mecanismos para que el Estado recaude y recaude adecuadamente lo que tiene que recaudar. Después, creo que hay una serie de herramientas que se tienen que utilizar en economía cuando se persigue un objetivo. Y el objetivo, en este caso, desde mi perspectiva, el objetivo del presidente Moreno es mantener la dolarización, no sé si porque le guste o le disguste, eso habría que preguntarle, pero seguramente sí porque ha leído las encuestas y en las encuestas sabe que más del 98% de la población está de acuerdo. Más de la popularidad de él es... Más de la popularidad que cualquier presidente ha tenido en la historia. Así es. Francisco, más de la popularidad que cualquier presidente ha tenido en la historia tiene el dólar. Entonces, tienen que generar una serie de herramientas que permitan mantener el dólar circulando en la economía ecuatoriana. ¿Cómo circula el dólar? Finalmente, con mayores exportaciones, con endeudamiento tanto privado como público, con el tema de remesas de los migrantes. Entonces, hay que buscar las herramientas
para que circulen más dólares, atraer la inversión, pero también evitar que se vayan, que es esto que usted acaba de decir y que es importante. Y en ese contexto, pues yo creo que impuesto a la salida de capital. Yo creo que se revisó no solamente el tema de impuesto a la salida de divisas, sino que también se volvió a revisar el tema de la salvaguardia y se dijo, a ver, ¿qué pasó con balanza de pagos? ¿Qué pasó con balanza comercial? Se empezó a verificar qué pasó con la eliminación y hubo que generar nuevamente un tema de aranceles máximos para ciertos productos, sobre todo productos de consumo. No creo que son materias primas. Y probablemente ahí en las materias primas sí vale la opinión, porque yo creo que debe estarse redactando todavía el proyecto de los 10 centavos para evitar que estos 10 centavos caigan sobre materias primas, de tal manera que puedan encarecer. Entonces, más bien, este anuncio de los 10 centavos sin explicaciones no genere estas dudas que el presidente quiere que las respondamos otros. En efecto, yo creo que mientras más rápido salga el proyecto que va a aclarar este tipo de temas, más fácil va a ser que la ciudadanía analizar, incluso ver cómo es, ¿no? Encuentre respuestas efectivamente a los temas. Y después, bueno, el tema de Colombia, la competitividad de los países vecinos, ahí yo creo que no hay que hacer un análisis simplemente interno. Yo creo que el análisis avanza en aquel entonces a los procesos de devaluación que existió con la moneda colombiana, de la apreciación del dólar y lo que eso tuvo como impacto, sobre todo en tipo de cambio a nivel de los consumidores. Los consumidores ficticiamente eran más ricos por un momento comparado con lo que se vendía en Colombia, con lo que se vendía en Perú. Entonces preferían más poder adquisitivo. Sí. Y las expectativas de los agentes hacen que se vayan a donde creen que pueden adquirir más y mejor. Yo, de hecho, hice un último estudio hace un par de meses en donde ya con un tipo de cambio de alrededor de 2.700 pesos por dólar, no es conveniente irse a Colombia, tablas. Peor aún si ustedes le suman costo de transporte, hospedaje, alimentación, peajes. En la carretera, por ejemplo, Ipiales Pasto se paga alrededor de $5 en peaje por un solo peaje de una carretera en pésimo estado, mientras acá tienes infraestructura de calidad que puede ayudar a que se desarrolle. $14, mi estimado Víctor Hugo. Pero te digo, si ya los Quito Tulcán tiene 6 peajes de $1. ¿Y de vuelta? Pero por carretera de 4 carriles versus en el Ipiales Pasto, tienes un carril y una carretera que te toca ir a 40, 50 kilómetros. Te digo porque me tocó hacer el estudio. Y finalmente lo que se demostraba es que con un tipo de cambio de 2.700 pesos por dólar no es conveniente ceteris paribus. Es decir, si tú te pudieras transportar el día de mañana directamente a Pasto, no es conveniente irte porque muchos precios son ya más caros de lo que serían en el Ecuador. Queremos saludar al economista Pablo Dávalos. Pablo, bienvenido. Estamos comentando primero la declaración del presidente que dice que no hay que alterar y también ya dice, oigan, a los colegas de la prensa que tengan cuidado, ¿no? Pero veo que tampoco los economistas y los empresarios entienden bien lo del 10% y el ejemplo de la harina fue del 0,10, perdón, de los 10 centavos. Pablo, bienvenido. Estas medidas que pueden ser cambio de aranceles por esta tasa, ¿se entiende así? ¿Has entendido con tus alumnos, Pablo, de alguna otra manera? ¿Y esto es un plan económico o recuperación de 1.700 millones? Bienvenido, buenos días. Un buen día aquí a mis contertulios, un buen día a todas las personas que nos están escuchando. Pienso que en el caso de Lenín Moreno primó la racionalidad política, más allá de las prioridades económicas que se puedan tener desde el ejercicio fiscal. Para Lenín Moreno lo más importante en esta coyuntura al menos es tratar de sostener una apuesta fuerte como es el caso de la consulta popular. Puede ser que desde la economía existan prioridades, la prioridad del déficit fiscal, la prioridad del empleo, la prioridad del estímulo a la producción, pero también es cierto que esas prioridades no pueden alterar el escenario de gobernabilidad en un contexto tan delicado, sobre todo para el presidente Moreno, cuando la principal oposición proviene de su propio partido político. En ese sentido, las medidas que el presidente Moreno enunció al país no alcanzan a configurar un programa económico, porque un programa
económico implica la articulación sectorial y la generación de un horizonte al mediano y a largo plazo para la sociedad. Un programa económico trata de vislumbrar los dos lados que existen en la economía, el lado de la oferta, pero también el lado de la demanda, pues, ¿no? En ese sentido, solamente tenemos cierto tipo de medidas para el lado de la oferta, no hay medidas del lado de demanda que signifiquen liquidez, por ejemplo, para la economía. Se les dice a los productores que van a tener cierto tipo de reglas de juego a partir de ahora para que produzcan, pero los productores producen en función de su capacidad de ventas, en función de lo que ellos pueden, de una u otra manera, su capacidad de venta ser absorbida por el mercado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que sigue primando la racionalidad política. Vamos a tener nosotros una serie de analistas económicos que te van a decir que el déficit fiscal es tanto, que esto no resuelve el problema del empleo, etcétera. Pero en la coyuntura actual no se trata de resolver el déficit fiscal, tampoco se trata de resolver el empleo, se trata de ganar la consulta. Y si tú este momento adoptas decisiones como por ejemplo para de una u otra manera ayudar al déficit fiscal y disminuyes un subsidio al gas que cuesta alrededor de 500 millones, puede ser que tengas 500 millones en el activo, pero eso te va a significar que los hogares paguen más por el gas, se reduce el ingreso de los hogares y eso después de 10 años de cierta estabilidad económica tiene un costo político. Un pasivo electoral. Sí. Claro. Entonces un activo económico entonces, se transforma en un pasivo. Pablo, electoral. yo quisiera hacerles entonces escuchar para incluir esta parte política que tú acabas de describir y este pasivo electoral que estamos buscando, sin dejar de recordarles que cuando se planteó las cocinas de inducción para sustituir el uso del gas, la gente en las encuestas decía que estaba dispuesto a pagar hasta $10, sí, o sea, pero que no le quiten el gas. Sí, pero la idea es como un ejemplo, ¿sí? Nada más. Te puedo poner el caso de otros subsidios o te puedo poner el ejemplo de la reducción, qué sé yo, de cierto tipo de gasto corriente. Es simplemente un ejemplo. Esto, antes de ir, perdón, la disposición al pago difiere en cada uno de los individuos. Entonces, una encuesta finalmente te hace un promedio, pero cada individuo tiene disposición al pago diferente y acuérdate que ya hay un subsidio. Retirar un subsidio es siempre muy difícil políticamente, es muy fácil ponerlo muchas veces. Sobre el subsidio, porque yo quiero que la parte política que creo amenaza, pero no, sobre esto, lo del subsidio, ¿te parece? Yo solo que plantearía dejar dos o tres temas, o sea, uno de los principales problemas que se tiene y que fomenta contrabando es la diferencia de precios entre el país 1 y el país 2. Cuando las diferencias de precios son muy altas, el contrabando se ha dado. Históricamente, dependiendo la apreciación o depreciación del dólar, hemos visto en las fronteras que ha salido producto de Ecuador hacia Colombia o hacia Perú, y de manera se regresa. Cuando eliminamos las distorsiones económicas, me pregunto yo cuánto contrabando está ingresando hacia países con bajas tasas arancelarias. Debemos ya pensar en ir como corrigiendo estas distorsiones que más allá de ser un proteccionismo de corto plazo, tiene un costo político, recuerdan. Yo sé, son un proteccionismo de corto plazo. Y voy a terminar con los subsidios por una razón. Los subsidios usualmente deben ser focalizados y temporales. Cuando los subsidios se convierten en permanentes, los subsidios dejan de ser una herramienta de compensación para ciertas clases y comienzan a ser una carga para el Estado, que en el corto, mediano y siempre en el largo plazo generan problemas y distorsiones adicionales. Pero parece que la preocupación política que acaba de poner en la mesa de la economía el economista Pablo Dávalos tiene que ver con esto que dijo el expresidente Correa. ¿Por qué se le dictó prisión preventiva? ¿Saben por qué? Para ya reemplazarlo y empezar a contar los días para abandono del cargo, porque el objetivo es apoderarse de la vicepresidencia. Le pasa algo al presidente Lenín Moreno, que tiene salud por ahí, así mienta Miguel Carvajal. No voy a dar más detalles, pero ellos saben que están mintiendo. Les pasa algo, el presidente Jorge Glass se les acabó la fiesta. Tiene que deshacerse de Jorge Glass. Ese es el objetivo, compañero. ¿Hay entonces aquí objetivos políticos, Pablo, que están más allá de lo económico? Mira, Lenín Moreno está sobre un andamio, si tú quieres, para visualizar un andamio, y este momento está desarmando el andamio que lo sostiene. Eso está haciendo Lenín Moreno. Entonces, si desarma ese andamio, se puede caer.
¿no? Tiene que sostenerse de otros andamios. La principal oposición de Lenín Moreno no es Lazo, no son los sectores sociales, es su propio partido de gobierno, el aparato que dejó construido el anterior presidente. Esta consulta no se la hace por razones de democracia, se la hace por razones de gobernabilidad. El presidente quiere ganar gobernabilidad. La pregunta que tiene que ver con la reelección indefinida es para liquidar políticamente al anterior presidente. Y el anterior presidente tiene aún sectores populares que lo apoyan, tiene dentro del aparato que controla el gobierno hilos muy fuertes que puede mover. Entonces, en ese contexto, si viene un economista y te dice, ¿sabe qué? Tenemos un déficit fiscal y usted tiene que suspender tal y tomar tal y tal medida, que va a provocar, si tú quieres, después de 10 años al menos que no ha sido tomado ese tipo de medidas, que va a provocar ira social, indignación social, resentimiento social, con una popularidad muy frágil, esa popularidad que puede cambiar de la noche a la mañana, eso significa que pierde la consulta, y si pierde la consulta empieza la cuenta regresiva para el señor Moreno. Pero ahí no hay una responsabilidad, Pablo, de que el gobernante no es para estar popular, sino para arreglar el país, para solucionar los problemas. Pero de eso se trata, pues. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos ahora? Tenemos que la racionalidad política se impone sobre la racionalidad económica. Puede ser que contablemente, como economista, tenga razón y te diga, mira, ese déficit no es sostenible. Pero políticamente no tengo razón, porque por arreglar ese déficit puedo provocar ingobernabilidad al país, y esa ingobernabilidad después puede tener resultados económicos fuertes, pues, ¿no? Entonces puede extenderse mucho más allá. Fíjate tú, si tú logras tranquilizar al país, restaurar el tejido institucional, que la gente crea en las instituciones, un valor más fuerte. Tú puedes, a nivel económico, con esa confianza institucional, generar mucho más allá que medidas económicas concretas. Por ejemplo, que las personas que desconfían en el país dejen de depositar afuera sus dólares. Puedes detener la fuga de capitales solamente generando estabilidad institucional, ¿no? Entonces, Víctor, la economía es mucho más allá que la contabilidad, ¿no? La economía es muy compleja. Nos acaba de recordar que no teníamos economistas sino contadores. A ver, yo creo que la economía es política, de hecho. Si nos ponemos a pensar qué hace una persona que busca ser elegida presidente, busca ganar las elecciones para gobernar, y gobernar es hacer política y hacer economía. Ahora, caminar por la política, de este paso ligero que yo tuve, siempre te puedo decir, es caminar en una cuerda floja. Muchas veces caminas con una red abajo que te puede sostener, y otras veces caminas sin red, sin la red. Entonces, yo creo que ahí ya depende de la habilidad, no solamente del gobernante, sino del equipo asesor que está alrededor, para establecer cada vez de manera más fuerte esa red, y probablemente para evitar que esa red sea únicamente otros poderes del Estado, que esa red radique, por ejemplo, en la soberanía del pueblo, y cómo ganas esa soberanía en el pueblo, cómo ratificas tu aceptación, probablemente con una consulta popular. Discrepo en el tema de que pueda ser con dedicatoria a ciertas personas. Yo creo que el tema de la institucionalidad es mucho más grande, y creo que hay razones mucho más importantes, por ejemplo, para evitar el tema de la reelección indefinida, que simplemente pensar en una persona. Yo creo que el tema de la institucionalidad es más profundo, que más importante como pero país. Yo te diría, ahí hay una cosa, ¿no? Eso fue a través de una enmienda, y muchos sectores sociales y gente en las calles dijeron, eso no es correcto, es inconstitucional. La Corte Constitucional dio paso y se entró por las tranqueras, para no decir entonces, por la izquierda. me estás dando la razón. Es importante que se le consulte al pueblo. Yo sobre creo esa que ratificación. sobre pero esa hubiera sido bueno y sobre las todas otras, las enmiendas, y las ¿no? otras preguntas, sí, exactamente. Y probablemente... Porque si no, ahí sí parece que es dirigido porque además tienes una constitución hecha en el 2008 que empieza, que ya tuvo una reforma vía consulta popular, y después tuvo enmiendas. Entonces tú dices, no es tan sólido el elemento. Y bueno, Moreno ha hablado de este regreso a la Constitución de Montecristi. Puede ser, yo no quiero negar esa opción. Puede ser que se pudo haber preguntado otras cosas de la enmienda con el deseo de regresar al tema de Montecristi, pero no fundamental. No creo que es, y no debe ser en el principio direccionado, porque lo que debe buscar es el bien común de los ecuatorianos. El que direccionó fue él al poner esa enmienda.
Evidentemente, si Claro. es que hay algún direccionamiento, eso habrá que demostrarlo. Lo que yo digo finalmente es, está bien que se le consulte al pueblo, que el pueblo decida, y si es que el pueblo considera que no es todavía una sociedad madura, que está preparada para una reelección, y peor aún, una reelección indefinida, entonces pondrá que no está de acuerdo con la reelección indefinida, pues es una Es decisión que de eso del ya soberano. votó. Cuando aprobó la Constitución de Montecristi, votó que no. Ok, entonces lo va a ratificar ahora, pero no creo, Ya. yo lo que no creo es que tiene particularmente una dedicatoria. Creo que es amplio desde el concepto de que, desde mi particular modo de entender las cosas, y lo conversamos con Rodrigo antes de ingresar, toda reelección termina siendo dañina en cualquier sitio de poder. En cualquier sitio de poder, no en la presidencia, en cualquier sitio de poder. Rodrigo, desde las cámaras, han hecho este análisis que nos trae Pablo Dávalos. Está priorizando lo político, y lo político es indispensable para la gobernabilidad. Y claro, nos recuerda que ha habido 10 años de estabilidad, y yo suelo decir que 10 años de sometimiento no es estabilidad. A ver, ha habido 10 años de estabilidad con un solo presidente, pero la inestabilidad en política pública, la inestabilidad normativa, la inestabilidad en los ministerios que se ha dado, ha sido de campeonato. O sea, más o menos de los estudios que se tenían de cámaras, se cambiaban las normas entre 3 y 4 normas promedio por día. Y hablamos normas en general. El otro tema, yo creo que Pablo ha topado algo muy sensible. Y en efecto, si analizamos las preguntas, las 7 preguntas que plantean en la consulta, realmente la pregunta medular que requiere definitivamente una reforma constitucional es la de la reelección indefinida, que estaría apuntando, si bien hay otros cargos de elección popular, parecería que esta aparente confrontación entre el expresidente con el presidente actual es lo que se está buscando. Pero sí viene una pregunta adicional. ¿Está buscando el presidente solamente gobernabilidad o también el presidente actual está buscando legitimidad a su proceso, porque fue altamente cuestionado el proceso electoral de abril 2? Entonces ahí es cuando a mí me viene a la memoria el proceso del Congreso Nacional en esa época, cuando se destituyó al expresidente Bucarán, más allá de que nos agrade o no nos agrade el expresidente. Pero más rápido que inmediato. Víctor Hugo, abstraernos de los nombres. Exacto, pero más rápido que inmediato el presidente interino convocó a una consulta para legitimar el proceso de manera pragmática. Entonces, ¿estamos buscando gobernabilidad o estamos buscando legitimidad para poder seguir gobernando? Y también me queda una duda. ¿Qué nivel de responsabilidad puede tener una persona? Y hago referencia a las declaraciones del expresidente Correa, que propone, nomina y respalda a alguien para la presidencia de la República, que luego sale a decir es que su salud es frágil. ¿Acaso eso es responsable con un país? ¿O es simplemente buscar a alguien que tenía buenos números y el país, pues ya vea cómo salimos adelante? Ahí están las priorizaciones políticas, Pablo. Porque puede ser cierto lo que dice el expresidente Correa, y que tenían ahí en el licenciado Moreno alguien que podía ser desechable políticamente y digamos, malévolamente puedan haber pensado así. Y te iba a decir, tú que les conociste más, les conocieron más. Por esos Pablo, barrios anduvo. ¿Cómo está eso? ¿Y cuánto podría afectarnos una declaración tan dura como esa? En la parte económica. Efectivamente, nosotros tenemos ejemplos, al menos en la historia reciente del país, del encuentro entre las diferentes lógicas, la lógica de la política y la lógica de la economía. Estaba pensando en los primeros meses del gobierno de Lucio Gutiérrez, cuando Lucio Gutiérrez llega con una plataforma supuestamente de izquierda, llega apoyado con un partido de izquierda que es el partido Pachacutic, ¿no? Pero Lucio Gutiérrez no entendió bien la política y nombra ministro de Economía a un personaje neoliberal comprometido con la banca, además, ¿no? Que es Mauricio Pozo. Mauricio Pozo es neoliberal, pues, y como neoliberal, para él los agregados económicos son más importantes que cualquier racionalidad política. ¿Qué pasó? Que cuando Lucio Gutiérrez llega al poder y Mauricio Pozo se hace cargo de Economía, Mauricio Pozo impone un paquetazo económico.
A partir de esa imposición del paquetazo económico, la capacidad de gobernabilidad de Lucio Gutiérrez se fue debilitando mucho, al extremo que finalmente Lucio Gutiérrez fue separado del poder, ¿no? ¿Mejor la economía? No, lo que pasa es que si hubiese tenido, o sea, una capacidad política, y le había dicho a Mauricio Pozo, mira, me parecen bien tus medidas, pero déjame manejar la política acá, después las tomamos, quizá se habría reelecto Lucio Gutiérrez, porque tenía las posibilidades y las condiciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando no lees bien la relación entre política y economía? ¿No? Generalmente terminas pagando la factura, pues le pasó a Yamil Maguad. Yamil Maguad en el año 1998 tenía los mejores números en materia de gobernabilidad, si tú quieres. Tenía apoyo de una asamblea constituyente, había firmado la paz con el Perú, pero no supo resolver la Ley General de Instituciones Financieras, no lo supo resolver, ¿no? Y ahí está la factura que pagó. Y fíjate tú el caso de Rafael Correa, el pragmatismo de Rafael Correa. Puede ser que efectivamente haya habido autoritarismo y todo lo que tú quieras, pero la gente te va a decir, en esos 10 años no hubieron paquetazos económicos. Y eso, de una u otra manera, le genera un espacio político, pues, ¿no? Y ahora viene Lenín Moreno. Lenín Moreno está siendo acusado por su propio partido de no tener condiciones para ejercer el poder. Le están diciendo que está enfermo, le están diciendo que no puede ejercer el poder. No, están tratando este momento de dar un golpe palaciego ahí adentro entre los afines a Rafael Correa, y Lenín Moreno está tratando de sostener, si tú quieres. Y eso le plantea a la economía grandes dudas, pues. Porque si tú tienes, que si una cantidad de dólares y ves que hay incertidumbre en el país, para proteger esos dólares, tú no los inviertes aquí, pues. Tú simplemente decides trasladarlos afuera hasta que el ambiente al menos se tranquilice y exista una visibilidad de qué es lo que va a pasar. Las decisiones políticas afectan directamente a las decisiones económicas, directamente, ¿no? Y viceversa. ¿Qué? Y viceversa. Claro. Está con nosotros el señor doctor Fidel Márquez en la ciudad de Guayaquil, a quien le queremos hacer una consulta. Están en nuestros estudios el economista Hugo Villacrés, el economista Pablo Dávalos y el licenciado Rodrigo Gómez de la Torre, el presidente del Consejo de Cámaras. Queríamos pedirle, claro, hemos comenzado discutiendo la parte de aranceles, las medidas económicas, los 10 centavos por unidad, y ver cómo cada sector entiende qué significará 10 centavos por unidad. Ya el presidente ha aclarado que en el tema de la harina y del trigo no es por unidad, y más bien dicho, que la unidad es 1 tonelada. Así es que, doctor Márquez, ¿cuál es su apreciación? Aquí se ha sostenido que están priorizando la parte política, que es fundamental para lo económico. Bienvenido, buenos días. Sí, buenos días. Evidentemente que a todas luces se puede observar que el gobierno de Lenín Moreno está priorizando la parte política, que sobre todo lo asociado con el momento para la consulta, y esto evidentemente que de una u otra manera se ve reflejado en las diferentes acciones que del lado económico se están tomando. Si podemos observar nosotros, y esto es algo importante, la noticia de los 2.500 millones de dólares en bonos que se acaban de sacar a 8.8% de tasa de interés, que evidentemente la más alta para bonos parecidos de hasta 10 años, nos dice a nosotros que está tratando de buscar también pasar el bache de la liquidez en lo que llega de año, porque esa es parte de la estrategia también que está teniendo para tener una consulta favorable, porque en estos momentos la prioridad está por el lado de la política, y entonces sí, las medidas que se toman desde lo económico parten del inicio, como dice bien Paulo, del hecho de la economía política, que es lo que está centrando en estos momentos, y a partir de ahí los economistas tenemos que hacer los análisis. En cuanto a las medidas arancelarias del 10%, de los 10 centavos, yo sigo siendo del criterio, y a pesar de las explicaciones que se han dado, que esto no es más que un poco suplir la ineficiencia en cuanto a los controles que tenemos todavía en aduana, que de una u otra manera llevan a que se tengan que tomar este tipo de medidas, porque existe una evasión importante, no solamente acá en el país, sino en casi toda la región latinoamericana, con un porcentaje importante de evasión. Pero lo que sí está claro que
en la medida que, aunque venga la explicación de que no va a ser por libra, ni va a ser por kilo, sino va a ser por tonelada en algunos productos, pero esto crea incertidumbre, y entonces la incertidumbre es lo que hace que no exista un proceso de reactivación, porque los agentes económicos perciben que están siendo afectados o que tienen que llevar a un compás de espera a ver qué pasa con todo el proceso que está haciendo el actual gobierno. ¿Usted diría, Fidel, que el tema de las medidas económicas, teniendo claro que hay una priorización política, es un poco para solo recuperar 1.700 millones, o si hay en alguna parte de estas encuentra que hay alguna oxigenación, podríamos decir, a aquellas empresas de $300,000 que van a tener algún beneficio, pero que les ponen la limitación que no vayan a pasarse de $300,000? ¿Encuentra que hay algún oxígeno en algún lado de esto? En esto ahí lo que está, el oxígeno viene para las empresas pequeñas y medianas, evidentemente, pero que eso son medidas que uno debe tomar por un determinado tiempo, porque cuando exista el proceso de mayor asociatividad, cuando existan los procesos en la economía de concentración que se empiezan a dar y se empiezan, por tanto, a fortalecer estas empresas, llega el momento en que le empiezas a decir ya no puede seguir creciendo, y eso también puede ser percibido por los agentes económicos, y de una u otra manera tenemos que... ¿Cuál es el principal problema a resolver? Yo sigo diciendo que en la economía el principal problema que tenemos que resolver es el problema del empleo. Y si bien es cierto que las pequeñas y medianas empresas son las que generan la mayor cantidad de empleo, también es cierto que tenemos que darle la posibilidad para que ellos vean que sus horizontes de crecimiento pueden estar cada vez más altos. Muchísimas gracias, Fidel. Estaremos comunicándonos oportunamente para el análisis. Gracias por compartir el criterio. Gracias con ustedes. Saludos a todos los del panel. Gracias. Víctor Hugo, aquí hay otra visión también entonces, ¿no? O sea, ¿cómo buscamos generar trabajo? ¿Cómo buscamos esta seguridad que Pablo nos plantea? Y que te digo, yo veo a Pablo diciendo, no, este es un momento que la economía, cuando él nos ha dicho otras veces, lo económico tiene que ser resuelto. Y ahora dice, no, podemos dejarlo en paz. A ver, yo creo que hay tres elementos importantes. Yeah. El primero, y que se ha tocado en varios momentos en esta conversación, es la liquidez de la economía, fortalecer la demanda. Si no existe la posibilidad de que los consumidores demanden los productos, por más buen incentivo que se pueda tener desde el lado de la oferta, por más medidas adecuadas que se hayan tomado, realmente la economía no va a terminar despegando. Y claro, parte de la liquidez es el tema de empleo, parte de la liquidez es buscar herramientas que permitan que la ciudadanía pueda adquirir bienes y servicios. Parte de esa liquidez de la economía tiene que ver con impuestos regresivos, por ejemplo, y el análisis que podría hacerse a futuro de ese tema. Ahora, en la coyuntura, que es la segunda parte importante, sí es cierto que las medidas que se tomaron creo que fueron en principio, digamos que salomónicas, buscando afectar a la menor cantidad de actores económicos posibles, pero generando también, digamos, un incentivo para que el diálogo, y para sentir que el diálogo tuvo sentido, que todo este tiempo dialogando en la mesa de lo consultivo y tributario fue productivo. Y después no debemos olvidarnos de cómo funciona la economía. Fíjate, el último premio Nobel, Richard Thaler, gana el premio Nobel por estudiar la conducta y el comportamiento humano, que es diferente ante los diferentes shocks o incentivos que se puedan producir en la economía. Entonces, claro, ¿cómo van a reaccionar los consumidores ante el gran consolidado de medidas económicas que se han tomado? Probablemente en un alto porcentaje son indiferentes. El sector empresarial, pues sí, siente que algunas cosas le dieron la razón, sienten que en otras no, que se pudo haber avanzado más, que se pudo haber retirado algunos impuestos. Además que yo creo que en la estructura, el diálogo planteado por el sector productivo tuvo un error, y el error fue centrarse mucho en el tema, tienen que reducirnos impuestos. Y entonces alrededor de eso terminó girando mucho el tema. Y claro, lo que hace, ahí hay una sensación de no nos dieron nada. Y lo que hace el presidente es hábilmente consolidar
todas las propuestas y dice, bueno, atendimos el 80% de propuestas. Sí, claro, pero probablemente el 80% no eran las más importantes para el sector empresarial, o sí, pero en todo caso, ellos no sienten que se les atendió completamente, sin embargo, tampoco sienten que no se les atendió. O sea, al fin del día el diálogo, ¿no? Y al fin del día hay ese elemento, por ejemplo, que termina de dejar un espacio para seguir conversando con el sector estatal. Entonces, en ese contexto haces frente a una consulta popular con los agentes económicos y los comportamientos conductuales básicamente estabilizados, entonces esperaría tener un resultado positivo el presidente y después poco a poco deberá ir aplicando cada una de las medidas necesarias. Un tema fundamental que se tocó es el tema de la liquidez del sector público y eso va relacionado con lo que decía Pablo. Si seguramente tomas 2.500 millones de dólares más de liquidez, más allá del interés en el corto plazo, después habrá que analizar la gestión de pasivos, pero más allá del interés en el corto plazo, tú ves que el sector público necesita liquidez para satisfacer el gasto que tienen ciertos sectores y poder concluir al menos el año cubriendo los baches y sin mayores alteraciones nuevamente en el contexto electoral. Rodrigo, entonces, claro, tienen que administrar una crisis. O sea que sí, la mesa en realidad no estaba servida y claro, no le podemos pedir al presidente que en 4 meses resuelva lo que él y su grupo en 10 años han dañado. A ver, yo creo que la mesa sí estuvo servida, y yo creo que ha estado servida con lujos y manjares para un sector de la economía que ha sido el sector fiscal, que ha podido crecer y crecer y crecer. Y lo que no nos dijeron es que la cuenta la tenía que pagar el sector privado. Porque cuando hablamos de corresponsabilidad, vemos un incremento de impuestos de 1.600, 1.700 millones de dólares para los privados, para los que están importando por la derecha, para los que están haciendo las cosas como se debe, y por el contrario, el sacrificio fiscal es de con suerte 300 millones de dólares. Eso creo que es un tema importante. Cuando hablamos del 80%, del 80-20%, hablamos de que sí, se acogieron de las 1.400 propuestas, más o menos se acogieron, no sé, dicen el 80%, pero el 80% del hueso y pellejo, cuando lo que se requería para generar empleo, para sostener la economía, para dinamizarla, era un poco de reducción de impuestos. Y sí es importante que dentro de estas distorsiones, como es el caso del impuesto a la salida de divisas, estos impuestos a la salida de divisas genera incrementos a los costos de producción. Entonces, esto de aquí se le probó al presidente que inclusive incrementa los costos de las exportaciones. Entonces, ahí hay que ir corrigiendo estas distorsiones. Y de manera responsable también. Sector privado no planteó eliminemos de golpe, por el contrario, son 1.000 y pico de millones de dólares. Hagamos un programa para ir desgravando poco a poco. Porque 10 hay años, que ser 20 años, o sea. X años, pero ya pensar no solamente en el parche de este momento. Con respecto a lo que nos planteaba el doctor Márquez, el presidente, me parece que fue el 28 de julio, nos habló de que ha habido una deuda de 57.800 millones aproximadamente. En estas alturas, millón más, millón menos, parecería un absurdo. Hemos perdido la concepción del valor del dinero. Hemos visto que con la FLAR se pagó y se volvió a sacar otros 600 millones, ahorita son 2.500 más. El oro. Pero tenemos el swap de oro de 200 millones, tenemos unos cuantos temas con Banco Central que también se ha prestado. Entonces, realmente seguimos viendo cómo sostener este aparato gigantesco, porque cuando se redujeron ministerios, todo creo que, tal vez no los 16 millones de ecuatorianos, pero yo creo que sí unos 15.900.000 ecuatorianos aplaudimos la eliminación del impuesto, el Ministerio de la Felicidad. Claro. Pero nos crearon le cambiaron el nombre a otro ministerio y crearon la del Buen Vivir. No es del Buen Vivir, es la del Plan Toda una Vida. Porque al final del día fue el cambio de nombre. Cuando nos dicen que está saliendo personal de la vicepresidencia porque el vicepresidente en funciones, sin funciones, está de vacaciones en la cárcel,
Pero después el ministro de Trabajo nos dice que no se ha liquidado a nadie, sino que han sido reubicados. Entendemos plenamente que hay problemas de empleo. Entendemos plenamente que del empleo adecuado está saliendo cualquier cantidad de gente y de las estadísticas vemos que el subempleo sigue creciendo. Tenemos que tomar ciertas acciones correctivas en materia laboral. Eso no es popular y puede hacer fracasar la pero en el mediano plazo va a hacer colapsar otros aspectos como lo social. Pero si no tomamos medidas correctivas en lo laboral, en lo tributario y en el gran aparato del Estado, vamos a vernos comprometiéndonos en un camino hacia una espiral que ya venimos bajando de manera descendente a gran velocidad, simplemente a profundizar más una crisis que lo que estamos haciendo. Ahora con 2.500 millones más, es pateando la pelota hasta llegar a diciembre y salir de una consulta y nos olvidamos del tema económico, nos olvidamos de los temas estructurales de la economía y seguimos en temas coyunturales con parches de corto plazo. Pablo, a ver, entonces, es lo mismo. 2.500 millones al 8.8%. Víctor Hugo decía, eso no importa cuánto, si quieren ser al 10%, después ya veremos en el balance y cómo se resuelve. Y yo cuando veo 8.8%, es verdad que está más barato que algunos bancos de acá, pero... que la mayoría. Que la mayoría. Que la corporación financiera. Pablo, sí, estamos en lo mismo, el programa no varió. La visión económica y política es... Claro, ganaron los mismos, Pablo. El país necesita un programa económico. O sea, más allá de las medidas que fueron anunciadas, pero necesitamos un programa económico que le genere a la sociedad ecuatoriana un horizonte de mediano y largo plazo. El centro de ese programa tiene que ser la creación de empleo. Un empleo estable, un empleo bien pagado, un empleo con seguridad social, un empleo que permita además a los seres humanos realizarse en cuanto a seres humanos, no un empleo precario. Necesitamos un plan en ese sentido. Necesitamos también política social. Este es un país atravesado de profundas desigualdades. Mira, se ha discutido mucho la cuestión de los impuestos, pero hay dos tipos de impuestos básicos en una economía. Los impuestos al consumo, el IVA es un ejemplo de ellos, y el impuesto a la renta, que es el impuesto al ingreso. El impuesto a la renta representa el 4% del PIB. 4%. De ese 4%, las grandes empresas, las grandes corporaciones que venden en miles de millones de dólares aportan apenas el 1.7% de ese 4%. La mayor parte del impuesto a la renta es aportado por la clase media, no por los grandes empresarios. Para que tengas una idea, Álvaro Noboa, ¿no? El señor jefe del grupo donde está la bananera Noboa pagó por impuesto a la renta el 0,86% del total de sus ingresos. O el grupo El Juri, que no llega al 2% de su responsabilidad del impuesto a la renta. Eso es, si tú quieres, la realidad del país. Y se quejan los empresarios, dicen que están pagando demasiado. Por eso necesitamos política social. Necesitamos también... ¿No será que les cambian las reglas también cada momento? No, pero siempre pensamos solamente en un lado de la ecuación, que es el lado de la oferta, el empresario y todo lo demás. Y no pensamos el otro lado, el lado de la demanda. Necesitamos gente que tenga dinero en el bolsillo para que consuma, porque si esa gente no tiene dinero en el bolsillo, el empresario puede producir lo que tú quieras. Y no bonos. Claro. ¿Qué necesitamos entonces? Políticas de liquidez, políticas de demanda. Necesitamos bajar el IVA, por ejemplo. Hay que bajar el IVA. Hay que bajar el IVA para que la gente tenga más dinero. Fíjate lo que pasó cuando el IVA se redujo del 14 al 12%. La economía remontó. Salimos de la crisis económica. En ese trimestre crecimos al 3%, solo rebajando 2 puntos del IVA. O sea que, pero entonces ahí hay que ver que reducir impuestos es importante. Al consumo, depende no a la renta. Exacto, depende del tipo no de a la impuestos. renta. Entonces, la idea es la siguiente, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bajas el impuesto al consumo para motivar, si tú quieres, la liquidez de la economía. Y que recircule ese dinero. El impuesto a la renta implica redistribución y justicia. No puedes topar el impuesto a la renta, sobre todo en una sociedad tan injusta como la nuestra. América Latina se caracteriza... 3 puntos, ¿te parece? América Latina se caracteriza por ser una región muy injusta. Fíjate los empresarios cuánto pagan en Estados Unidos o Europa, pues. Pagan 40%. Fíjate cómo les garantizan también estabilidad a ellos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar la justicia tributaria. El impuesto al consumo nos plantea dinámicas de redistribución, dinámicas de liquidez.
El impuesto a la renta implica justicia tributaria, es decir, les quitas a los que más tienen para darles a los que menos tienen. Y tercero, yo pienso, y como economista lo digo, la política económica tiene que estar en función de la política social. Y eso me sorprende de Lenín Moreno, que de todas las medidas económicas apenas un solo punto haya sido política social. Yo me habría imaginado que el centro de la atención sea la política social. Es decir, justamente porque tengo este interés social, voy a tomar estas medidas económicas. Voy a tomar estas decisiones en materia tributaria, fiscal, etcétera, ¿no? Y lo otro, política ambiental. O sea, la política económica, al día de hoy, creo yo, debe estar supeditada, la lógica económica, al interés social, ¿no? Y al interés ambiental. No te puedo decir, mira, necesitamos fortalecer la balanza de pagos, entonces abramos la minería abierta a gran escala, ¿no? Y generemos un enorme pasivo ambiental. No, tengo que ser responsable ambientalmente. Pero ahí viene lo que dice Víctor Hugo, entonces, y tú también, está cuidando el pasivo electoral. Pero tenemos que cuidar, pero esa es la lógica, pues es la democracia, se llama democracia. En otras palabras, la economía tiene que supeditarse a la democracia. Así de simple. Y si de aquí en el 2019 tenemos elecciones y hay que cuidarnos el pasivo electoral, nos cuidamos pues el pasivo electoral. Y si tienes un ministro que te dice ajusta la economía, le dices, ¿sabe qué, señor ministro? Salga de aquí y búscate un ministro que te genere un plan B, pues. Claro. Pero entonces ahí, antes de pasar, Víctor Hugo, porque esto está realmente interesante. O sea que el presidente Correa, al manejar, cuidando el pasivo electoral, hizo todo lo que hizo, ¿estaba bien? Pero por supuesto, por eso se quedó 10 años y ganó las elecciones, pues. Si Lucio Gutiérrez, te puse el ejemplo de Lucio Gutiérrez, habría hecho lo mismo, se habría reelecto. Claro, no habría tenido un fondo cerca de $5.000 millones Exactamente, que se lo gastaron al año siguiente. Y claro, que le permitió al otro quedarse 10 años. Claro. La política es pragmatismo. Sí, pero no así. Pues, pero así se crea la política. Yo creo que hay dos temas importantes. Sí. El primero, en la intervención anterior yo hablaba de que la tasa de interés no importa en el corto plazo porque se habla de una gestión de pasivos. Y sí es importante reconocer que esa gestión de pasivos debe ir encaminada hacia tener un endeudamiento más barato. Ahora tiene que salir de ese evitar o cubrir de alguna manera el déficit fiscal. Ahí hay un esfuerzo. Por ahora hay que se ha bajado. A ver, y hay un esfuerzo del gobierno, no solamente de los 300 millones que se hablaba acá en tema impositivo, se habla de que 500 millones se ahorrará en gasto público corriente porque dejará de contratarse alguna gente. Entonces, yo creo que hay más de un esfuerzo que es palpable desde el lado del Ejecutivo por tratar de reducir sus gastos. Pero en el corto plazo eso no resulta posible, sobre todo por esto de la economía política, por este análisis que tiene que hacer previo a las elecciones y después yo creo que después va a venir una, o sea, yo creo que de la mano está una gestión de pasivos. No me parece responsable. No, yo creo que lo que pasa es que si eres tú mismo el actor, el problema sería dejarle al siguiente actor que solucione, pero si tú eres el actor que está generando esa gestión de pasivos, que por otro lado está buscando la solución, porque la gestión de pasivos, y lo hemos comentado en algunos espacios, está referente a la deuda china y referente a los bonos. Creo que ahí están los dos elementos fundamentales de cómo gestionar. Ahora, estos nuevos bonos también habrá que ver cómo se vuelve a gestionar. Mira que hay algunos elementos importantes para esa gestión de pasivos, y ahí entro en quién compra. ¿Qué necesitas para una adecuada gestión de pasivos? Bueno, institucionalidad, que ya hemos hablado, productividad, competitividad, todos esos elementos te van a ayudar a tener indicadores que te permitan en la gestión de pasivos reconocer que debes pagar eso, que lo vas a hacer en el tiempo, que probablemente vas a prorratear, vas a crecer en tiempo para reducir tasas y que te van a permitir manejar las finanzas públicas sin que eso implique reducir necesariamente el gasto, por ejemplo, y ahí sí voy a coincidir plenamente con Pablo, el gasto en la parte social. Yo no creo que puedes reducir el gasto en la parte social. Pero Pablo, porque fue una profunda... en la campaña decía, si hay exceso de burocracia, no los vamos a sacar, hay que encontrarles cosas para que... Fue una profunda deuda del siglo anterior. A inicios de este siglo, hasta antes del 2007, se seguía teniendo esa deuda en términos de salud, de educación, de bienestar social, en términos de políticas sociales en su contexto. Una sociedad pero entonces ahí viene una pregunta, profundamente injusta. Cuando vas buscando esta justicia, ¿no importa el crecimiento? ¿No importa eso? A ver,
Porque los economistas nos tienen que decir crecimiento es ¿qué importa? El crecimiento es importante con redistribución. Y esa es la lógica que muchos economistas no entienden. Muchos economistas piensan que el pastel sea más grande implica que la economía está mejor. Entonces lo importante es crecer al 6, al 8, al 10%, sin importar cómo se redistribuye. Si sigues concentrando en pocas manos la riqueza, lamentablemente los resultados serán iguales o peores que lo que estamos teniendo actualmente. Es necesario crecimiento con redistribución. Rodrigo. A ver, entonces aquí lo que nos está faltando es cómo redistribuir mejor. Y en estos 10 años no nos han enseñado, ¿o sí? ¿Cómo se redistribuye? Bueno, estos 10 años hemos visto cómo se ha redistribuido de manera irregular y siguen apareciendo temas de corrupción del gobierno pasado que dejan muchas inquietudes. Yo creo que voy a coincidir plenamente con Pablo en el tema que la reducción de impuestos mejoró la economía. Hablamos del impuesto al consumo IVA. El presidente ha planteado incrementar el impuesto a la renta en 3 puntos, que es regresarlo a lo que se tenía antes. Pero también tenemos que reconocer que se les dice, es que los empresarios están aquí, los empresarios por acá, pero los empresarios generan 9 de cada 10 plazas de empleo pleno en el Ecuador, pues. Si no hay empresarios, ¿quién va a generar el empleo? ¿Vamos a seguir creciendo el aparato burocrático? Me pregunto yo, porque el aparato burocrático al final del día vive de los impuestos. Entonces, si a los empresarios les seguimos ahorcando, es como ahorcar a la gallinita de los huevos de oro. Es la ambición de sacarle los huevos de oro a la gallina. Le ahorcamos, le asfixiamos, le matamos y se acabaron los huevos de oro. Sabemos que el tema del extractivismo no es permanente, más allá de que lo impulsemos o no lo impulsemos, pero no es una medida de largo plazo, es una medida que tiene... O sea, no es gestión de nadie, sino que ahí está. Ahí está y es suerte del país, es una bendición que tiene el Ecuador. Pero si seguimos ahorcando a la liquidez del sector empresarial, no vamos a generar el empleo pleno que se requiere. El empleo pleno genera salarios, los salarios generan mejor estabilidad del bolsillo de las personas y ahí está la liquidez para el consumo que el mismo Pablo está planteándonos. Entonces, si seguimos haciendo lo mismo que hemos venido haciendo los últimos 10 años, no esperemos obtener resultados diferentes. Vamos a obtener los mismos resultados y profundizar más la crisis. Lo acepto como retórica, está bien, lo acepto como retórica, pero los datos son contundentes, ¿no? 200 grupos económicos que tuvieron ingresos por más de 57.000 millones apenas pagaron el 1.7 con respecto al PIB de impuesto a la renta. Y la responsabilidad fiscal está en la clase media. Si es que... Entonces, fíjate tú, no le estamos ahorcando, todo lo contrario, tenemos que ahorcarles. Claro, tenemos porque están pagando poquísimo. No, hasta que paguen lo que tienen que pagar, pues. Le están debiendo al Estado. No tenemos que ahorcarles, sino que cobrar. Exacto. Pero eso ya no es culpa de ellos. Pero esto es un tema... Tienen que pagar su responsabilidad. Pero, ¿cómo es posible que pequeñas y medianas empresas paguen proporcionalmente más que grandes conglomerados empresariales? Eso además evita la competencia, pues. Yo quiero hacer una pregunta. Hablamos de pequeñas y medianas empresas y es un tema que se mantiene. Pero pequeñas y medianas empresas se habla de hasta $300,000 ahora. Exactamente. Sin embargo, eso es lo que hablamos en la retórica. Pero cuando nos vamos a la ley nos determina que micro es de 0 a 100,000, que pequeño es de 100,000 a 1 millón y que mediana es de 1 millón a 5 millones. Entonces, hablemos el mismo lenguaje. ¿En qué nos vamos a basar? ¿En la retórica de pequeñas y medianas o nos vamos a basar en la ley? Más allá de eso hay un fenómeno real, un fenómeno que afecta a todos los empresarios que se llama concentración de capital. Más allá de eso, ¿no? Ese es otro tema. Entonces, y esa concentración de capital se produce por la distorsión que tú quieres que esas empresas causan también en la política fiscal. La empresa que está compitiendo, que está luchando por mercados y demás, cuando se enfrenta a un gran conglomerado, pierde, pues. Pero entonces, ¿qué es lo que estamos? Favorezcamos la asociatividad, favorezcamos el cooperativismo, en vez de ponerle trabas al que, perdón que te interrumpa, Pablo, pero el que está facturando $280,000 en este momento y que quiere crecer y que va a facturar 320,000, no es que va a crecer geométricamente, 320,000, ya sabe que tiene que pagar anticipo por
ingresos que ni siquiera ha recibido y que tiene que pagar 3 puntos más de IVA. Entonces, lo que estamos haciendo es fomentando, por favor, hasta los 300,000 quédate, no crezcas más. Cuando lo que debemos hacer es decirle a este de 300,000 o de 280,000, crece, por favor, crece, y en vez de generar 10 plazas de empleo, genera 50. Y si tienes que unirte para luchar con los grandes conglomerados, ¿cómo te ayudo para que te asocies? Y no solamente luchar con los grandes conglomerados nacionales, sino por qué no pensamos en un país de crecimiento que vaya a luchar con los grandes conglomerados a nivel internacional. Pablo, quiero que terminemos contigo el programa, pero una de las cosas, entonces tú no encuentras ¿encuentras una diferencia en este plan económico de los 10 años? No hay plan económico. El país no tiene plan económico. El país necesita un plan económico. Un plan económico es una articulación coherente de varios sectores, donde puedas articular agricultura con universidades, con financiamiento, con mercado interno, con liquidez, etcétera, ¿no? Y además solidez institucional. Ese es un plan económico. Pero ese plan económico debe estar supeditado a la democracia. Así de simple, ¿no? Debe estar. O sea, es decir, las prioridades económicas, yo te puedo decir aquí como economista, mira, el déficit fiscal es insostenible, tenemos que hacer A, B, C y D, pero eso no es democrático. Pero cuando tú decías la aplicación de la democracia y lo práctico del expresidente, yo iba a recordarte la oposición. Si eso era democrático, entonces, ¿por qué estabas en la oposición? No. porque no había democracia, pues. Ya. No había democracia. Entonces no era eso lo democrático. No, porque no había democracia, ¿no? Porque cada ahí se imponía una política, nosotros lo llamamos ciclo político de economía, donde gastabas en función de la popularidad y no para resolver los problemas estructurales de la sociedad. Y no es democracia. Eso es populismo, Pablo, es autoritarismo. Pablo, ¿estarás invitado ahora al Palacio? No, para nada. ¿Estás en el grupo de los economistas? No. Bueno, yo quiero agradecer al economista Pablo Dávalos, al economista Hugo Villacrés, a Rodrigo Gómez de la Torre, el presidente del Consejo de Cámaras, y al doctor Fidel Márquez en Guayaquil. Enseguida volvemos, está ya Margarita Carranco, Milton Luna, y haremos un contacto con Hernán Ulloa. Muchas gracias, ya volvemos. Mire este programa en nuestra aplicación, Exa Ecuador.